Muy buenos días para todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este evento, Escritores Más Cerca, Conversaciones a la Luz con Guillermo Cardona, un escritor de ciudad. Agradecemos el apoyo del Sistema de Bibliotecas SENA, SBS, al equipo humano de trabajo de las bibliotecas Complejo Norte e Inmaculada, a Bienestar al Aprendiz, a la Coordinación Académica, a la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra y Fabra, a los aprendices, instructores, administrativos y la comunidad en general que se encuentran conectados en este momento. Y muy especialmente agradecemos a nuestro moderador de hoy, Juan Pablo Hernández. Muchas gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros. Adriana, queridos aprendices, nuestro invitado Guillermo Cardona, muchísimas gracias y bueno, vamos a pasar un rato bien agradable en compañía de nuestro escritor invitado. Claro que sí. Juan Pablo Hernández es licenciado en idiomas de la Universidad de Antioquia, también diplomado en gestión cultural de la misma universidad, becario de la Universidad de Illinois en servicios bibliotecarios, máster en libros y literatura infantil y juvenil de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido consultor de la UNESCO en programas de alfabetización, formador del Plan Regional de Lectura para América Latina y el Caribe, tutor del Plan Nacional de Lectura, Escritura y Bibliotecas de Colombia, profesor de literatura en la Universidad de Antioquia y en el Tecnológico de Antioquia. Actualmente dirige la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra y Fabra. Sus libros publicados son Animación y promoción de la lectura, Seres de los reinos olvidados, Valores y diversidad cultural en la literatura infantil. Igualmente, damos las gracias a nuestro escritor invitado, Guillermo Cardona, a este evento, Escritores Más Cerca, Conversaciones a la Luz. Bienvenido, Guillermo. Muy buenos días, muchas gracias al SENA por la invitación, a Adriana, Sergio, a Juan Pablo por acompañarnos y muy rico poder aquí compartir y hablar de lecturas, libros, personajes, historias y barrios y Medellín, en fin. Entonces, muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, antes de iniciar les cuento que Guillermo Cardona Marín nació en Medellín en el año de 1961. Es escritor, comunicador social de la Universidad de Antioquia, ha dirigido varios eventos en torno al libro en la ciudad, como Días del Libro, Parada Juvenil de la Lectura y Fiesta del Libro y la Cultura. Además, ha sido asesor del Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad. Ha trabajado en el área de literatura de las becas y premios a la creación, también en el fondo editorial. Asimismo, en los estímulos a las publicaciones periódicas, culturales y artísticas. Ha escrito para varios medios de comunicación, entre los que están Colprensa, El Espectador y El Colombiano. Por otra parte, ha sido libretista, actor y músico de la compañía de humor Frivolidad, conocida por sus personajes Tola y Maruja. Igualmente, en un periodo de 9 años, fue conductor, colibretista y director periodístico del programa radial La Zaranda de RCN Radio. Ganó el Premio Nacional de Literatura a Novela Inédita, otorgado por el Ministerio de Cultura en 2005 por la obra El Jardín de las Delicias. Participó en el libro 27 relatos colombianos, en la antología Una ciudad partida por un río y en la obra Espacios consentidos, entre otras. Sumado a ello, se ha desempeñado como coordinador del programa del Plan Municipal de Lectura de la Alcaldía de Medellín, Una ciudad para leer, una ciudad para escribir. Otras de sus publicaciones son las novelas La Bestia Desatada, Batallas de Champiñón y Las Misas Negras de San Pablo Escobar. El cuento, también escrito por él, recreado desde Las aventuras de Pinocho, del escritor italiano Carlo Collodi, el cuento Pinocho enamorado. Compartimos entonces con ustedes el cuento Pinocho enamorado de Guillermo Cardona. Esperamos pues les guste. A mí este cuento me encantó y bueno, Pinocho enamorado. Ada, a pesar de ser joven y bonita,
No tenía novio, ni pretendientes, y cada que llovía agarraba el paraguas y salía para la tienda de la esquina que, cuando llovía, se encontraba también sola. Pero una tarde de lluvia, no hace mucho tiempo, se topó allí con un muchacho con cara de palo, mirada triste y sonrisa fingida, que en menos de 5 minutos dijo tal sartal de mentiras que la nariz le creció y se le puso colorada. Era Pinocho y la nariz de Pinocho le creció tanto que Ada salió escandalizada de la tienda, con ganas de no volver a verlo nunca. Pero fue imposible. El muchacho se había pasado a una casa al frente de la suya, donde vivía con el papá, un carpintero viejo y bonachón llamado Gepetto. Y todos los días se lo encontraba en la tienda, en el parque biblioteca, y cada vez Pinocho se inventaba una hoja de vida distinta, y la nariz le crecía. Ada, no se sabe por qué, se enamoró de Pinocho. La entristecía la tristeza de sus ojos, la sonrisa fingida y esa cara de palo. Convencida de que tales pequeñeces podían mejorarse, el problema era la nariz, pues Ada era consciente de que para arreglar semejante protuberancia no bastaba con una simple rinoplastia. ¿Qué pasaría si Pinocho hablara con franqueza?, se preguntaba. Ada no lo sabía, como tampoco sabía que su amor estaba bien correspondido y que Pinocho, todas las noches, soñaba con ella. Mejor dicho, más que sueños, Pinocho tenía pesadillas. Como ni en sueños podía dejar de decir mentiras. La nariz le crecía, y era su propia nariz la que lo alejaba de su amada y siempre terminaba despertándose sudoroso y temblando. El viejo Gepetto, que mañana, tarde y noche debía recortarle la nariz con un serrucho y que por cuenta de las mentiras de Pinocho había almacenado madera suficiente para construirse una cabaña en Santa Elena, lo que más deseaba en el mundo era que su hijo fuera normal, que estudiara, que cuando se ganara el pan lo hiciera honradamente y que, ahora que lo veía enamorado, algún día le diera la alegría de convertirlo en abuelo. Hable con Ada y dígale la verdad, le aconsejó Gepetto. Yo no le veo otra solución a este asunto. A la mañana siguiente, Pinocho se encontró con Ada en la tienda y le confesó sin más ni más que por ella sería capaz de subir hasta el cielo y bajarle una estrella. Pero como la intención, aunque plausible, era a la vez una enorme mentira, la nariz le creció y se le puso roja como un tomate y Ada se marchó, creyendo que Pinocho no era sincero. Ese mismo día, por la tarde, Pinocho la abordó en el paradero del bus y le dijo que de solo verla sentía mariposas aleteando en el estómago. Pero igual la nariz le creció y se le puso colorada, porque si bien la frase era muy bonita, no podía ser cierta del todo, y nuevamente Ada se alejó. Llorando, convencida ahora sí de que Pinocho le mentía. Pinocho, sin embargo, no quiso darse por vencido y una tarde de lluvia, cuando Ada salió de su casa, cruzó rápidamente la calle y se le paró al frente. «¿Y ahora qué mentira vino a contarme?», dijo ella. Pinocho la miró a los ojos y, armándose de valor, logró expresar en 2 palabras todo lo que sentía. «Te amo». Esta vez la nariz de Pinocho se encogió y se encogió, hasta verse casi respingada. Su cara de palo adquirió un tinte vivo y lozano y una sonrisa franca, cual rayo de sol entre la lluvia que iluminó el rostro. Ada no dijo nada, simplemente lo besó, y algo a la vez extraño y hermoso debió ocurrir entonces, porque Pinocho, que no tenía corazón, sintió de pronto que le bailaba en el pecho uno tierno y sincero, siguiendo el compás del corazón de su Ada. Bueno, esta es una recreación de las aventuras de Pinocho de Carlo
Colori. Logi. Bueno, yo casi no lo, a veces tengo un afán de pronunciarlo, claro está, como se pronuncia en el español, pero no suena como tan, tan encantador. En fin, ahora, bueno, le cedo la palabra a Juan Pablo. Este cuento me parece muy tierno, me gusta mucho, y bueno, ustedes lo pueden leer. Les voy a pasar eh, en el chat el link para que lo lean. Bueno, te paso la palabra, Juan Pablo. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana, Guillermo, bienvenido. Y bueno, antes de empezar a hablar un poco de tu vida y obra, Guillermo, para que nuestros queridos aprendices, que ya tenemos más de 30 conectados, se enteren de quién es nuestro escritor del programa de hoy, pues yo quiero que hablemos de esta colección, porque esta colección de alguna manera tiene mucho que ver con tu vida profesional, como tú fuiste el artífice de esta colección. ¿Qué títulos encontramos ahí? ¿Cómo está diseñada esa colección? ¿Dónde la encuentran? No sé, si alguno de ustedes tiene alguno de esos libritos amarillos, escríbanos por el chat a ver cuál tiene. Y mientras tanto, Guillermo nos va a contar de esta colección que hay accesibilidad para todos. A ver, cuéntanos de dónde surgen esos libritos amarillos. Sí, realmente yo comencé a dirigir la fiesta del libro en el 2007, con la primera fiesta del libro que se realizó después de haber realizado durante muchos años la feria del libro, la tradicional en el Palacio de Exposiciones. Pues la fiesta llegó al Jardín Botánico con unos ímpetus renovados y una intención de hacer una apuesta muy diferente con los libros, digamos, en el espacio público, en un ambiente como el del jardín, que es un espacio abierto cuando veníamos de un espacio cerrado y de piso duro. Y en los primeros años nos mortificaba mucho que ciertas piezas publicitarias que hacíamos, volantes, en fin, terminaban, una vez nos la entregaba, en la basura. Nos parecía pues como bastante triste que todo este esfuerzo que nosotros hacíamos como para que la gente conociera las fechas y algunas características muy generales de la fiesta del libro, pues se perdieran de esa manera. Entonces creo que desde el 2009 lo que hicimos fue como adoptar este tema del cuentico amarillo. Esto es supremamente viejo, muy antiguo. Creo que nació esta estrategia de resumir grandes cuentos de la literatura universal en versiones muy resumidas para niños, en un librillo pues con portada amarilla. Nació en Italia a comienzos del siglo XIX y en Colombia yo creo que desde comienzos también del 20 o un poquito después, varias editoriales, entre ellas Susaeta, adoptaron esa modalidad. Era normal pues que estos cuenticos se los regalaran a uno, no sé, en las primeras comuniones, en fin, había como una serie de eventos como sociales donde estos cuenticos hacían presencia. Entonces teníamos como una de las estructuras de la fiesta un personaje de la literatura universal invitado. Entonces nos pareció muy interesante adoptar la metodología del cuentico amarillo para recrear las historias de la literatura universal, pero que sucedieran en Medellín, que ocurrieran en nuestra ciudad, y a través de esta estrategia, pues no solamente promover la lectura, aportar un material interesante, digamos, para leer, sino también que, como ven ustedes en la última página, estaba el afiche de la fiesta del libro con sus fechas, los horarios de atención, pues como la información básica. Fue muy, muy lindo porque una vez empezamos a entregar estos cuenticos en lugar de volantes u otras piezas publicitarias, pues francamente nosotros siempre revisábamos la basura donde repartíamos las piezas, y una vez empezamos a distribuir los libritos, nunca más volvimos a encontrar este material en las canecas, sino que la gente lo conservaba. De hecho, muchos los coleccionan. Hemos publicado ya unos 13 cuentos, siempre pegados del personaje invitado de la fiesta del libro y la cultura de Medellín, ¿sí? Ahí está Pinocho enamorado, está Alicia vuelve a ver todo cuando fue Alicia en el País de las Maravillas, el invitado, está mucho Culicagao, la
versión de Colegia Bungard de Tom Sawyer, que también fue en su momento invitado, Las Mil y Una Noches, un cuento, La muchacha de las mil y una historias, creo que se llama el cuento de Claudia Ivonne Giraldo, que fue en su momento también pieza fundamental. Ha habido historias está Moby Dick, ha estado también La Cenicienta, fue un cuento escrito por Juan Manuel Roca, ha estado también el libro de la selva. En fin, todos estos libritos se encuentran en la página del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, que es bibliotecasmed.gov.co, y allí están depositados todos estos cuentos y en la página de la Fiesta del Libro y la Cultura, que es fiesta del libro y la cultura.com.co. Entonces, bueno, es un material de lectura interesante, son libritos muy cortos. Yo recuerdo que en alguna ocasión le regalé el libro a una amiga que no era muy aficionada a la lectura, y son libritos pues que se leen, no sé, en menos de 5 minutos. Y yo se lo entregué el otro día, le pregunté qué le había parecido y me dije, no, ya lo empecé. Y yo, pero ¿cómo es que lo empecé? Yo decía, pues hombre, va a haber que darle un separador entonces especial para que pueda leer este. Bueno, en fin, pero creo que es un ejercicio de promoción de la lectura muy interesante. Siempre lo hacemos a través de autores locales, bien sea que vivan o no vivan en la ciudad, sino que hayan sido autores de Medellín. Y ahí ha estado Miguel Rivas, Juan Manuel Roca, Claudio Giraldo, Memo Ángel, Juan Diego Mejía. Bueno, hay muchos autores que se han vinculado y siempre es como todo un reto y a la vez una fiesta, pues hacer estos textos, reelaborar estos textos a partir de nuestra ciudad. Es decir, siempre estos personajes, el Tom Sawyer ese es de Medellín, el Pinocho es de Medellín, Alicia es de Medellín, siempre. Entonces ha sido un ejercicio muy bonito y muy interesante, y yo siempre me he quedado ahí con la espinita de hacer la segunda parte de Pinocho enamorado, que se llamaría Pinocho divorciado. A mí me encanta el título. A mí me encanta el título, el de Tom Sawyer. Tom Sawyer, mucho culicagao. Mucho culicagao, excelente. Eso, muy simpático. Ella vive ahorita en un desierto, por allá en Texas, creo, y las... Por aquí estuvo Colegia Bungard hablando con nuestros aprendices también. Sí, claro, que la palabra culicagao para ellos era absolutamente, pues, les parece más un insulto, cuando para nosotros, pues, es una manera, pues... Cariñosa de llamar a los chiquitines, ¿no? Pero sí, bueno, ha dado lugar a muchísimas experiencias interesantes, y creo que ya hoy, después de ya ver esos 13 títulos, ahí en algunas ocasiones se reparte como un cuadernillo donde están todos, y bueno, creo que se nota el esfuerzo y además se imprimen entre 200 y 250.000 ejemplares. Yo también escribí la insólita resurrección de Julio Verne cuando fue Julio Verne el invitado, de manera que yo he tenido ahí la fortuna de... Claro, pues que a mí me ha tocado escribirlos es porque nadie más le apuntó. Sobre todo con este primero, porque era muy complicado. Tenía pues muchas condiciones como para poder hacer el librito bien y, en fin, como por su extensión. Y quiere decir que soy el autor local, creo, más publicado en toda su historia, porque en estas 2 ediciones fácilmente se llega a los 500.000 ejemplares, que es un número absolutamente fantástico, digamos, de distribución en una ciudad como Medellín, donde si bien pues hay una mejora sustancial en los últimos años en los niveles de lectura, pues seguimos siendo un país y una ciudad donde la lectura es relativamente pues escasa. La lectura de libros no es, digamos, una práctica muy habitual pues entre nosotros. Entonces creo que ese es un logro muy, muy, muy interesante. Además pues de eso, de recrear las historias de la literatura universal en nuestra ciudad, y de visibilizar también el trabajo de muchos autores y autoras que consideramos que son importantes. Muy bien, ahí Sergio nos ha compartido el link donde se encuentran los cuenticos amarillos de la fiesta del libro, para que todos ustedes accedan y disfruten. Y una cuestión, en los últimos números, tal vez en los últimos 3 o 4 años, además hemos hecho un esfuerzo para hacer libros, digamos, ilustrados, donde hay más tendencia al cómic, en fin, que también creo que
que es una manera de abrirle el espacio a estas nuevas modalidades de la literatura que son bien interesantes. Muy interactivos, el del libro de la selva, Sí, trae claro. sonidos, trae imágenes en movimiento, hay una versión para ver la selva nocturna Sí, esa o de fue escrita día. por Elizabeth Willis este año, Sí. que el personaje fue, ay, ¿por qué se me El Mago olvidó? de Oz. El Mago de Oz, claro, la versión la hizo Vargas, ¿no? ¿Recuerdas el nombre de él? Que no lo tengo aquí. No lo Pero recuerdo, bueno, pero en fin, bueno, también vamos es un escritor siguiendo. muy joven, en Sí, fin, eso sí. vale la pena destacarlo y rescatarlo. Muy bien, vamos a descubrir nuestro autor invitado y su obra también, Guillermo. ¿Dónde creció Guillermo Cardona y cómo transcurrió su infancia? Cuéntanos un poco de esos primeros años. Bueno, yo soy otro hijo del barrio Manrique, en la comuna nororiental, así nací, transcurrió toda mi infancia y buena parte de mi juventud. En la infancia pues era una época muy particular, pues yo soy de los años 60 y creo que es tal vez la única época donde Colombia tuvo como un pequeño remanso de paz en todo este despelote en el que hemos vivido en los últimos 60 años. Creo que esta década, sobre todo por allá hasta los años 70, fue bastante tranquila. Eh, Me crié en la calle jugando fútbol, chucha, vuelta a Colombia con tapitas, pelota Había, quemada, en fin. había cines en Manrique, ¿no? Había, el, Y no uno, había varios había, teatros de cine, varias salas. había tres salas, Tres dos salas ahí de en la cine. 45, que era el Lux y el Manrique, y el Cervantes, que era ahí al lado de la iglesia del Calvario. Eh, Era otro mundo muy diferente, pues los chicos nos manteníamos en la calle, no necesitábamos ni aparatos ni nada para hacer los juegos. Una cajita de hermesetas, un carrete de hilo era como el juguete Y, preferido. Guillermo, ¿y qué familias vivían en Manrique? ¿Qué familias eran las que digamos, se asentaban allá a Pues yo criar creo que sus hijos? era una familia, familias como de clase media baja, clase media media, pero unidos por unos lazos muy estrechos como de amistad, de camaradería, de solidaridad. Eh, los niños éramos pues obviamente en ese tiempo las familias tenían mínimo 4 o 5 hijos, entonces era una pelotera de culicagados de todas las edades, desde los más chiquilines hasta adolescentes, y uno pues tenía ahí también como ese apoyo indiscutible que es la barra o la gallada en el proceso educativo de la primera infancia en esa época, ¿no? Donde pues era, como digo, un ambiente muy sano, muy tranquilo. Podía uno estar en la calle hasta incluso tarde en la noche sin que eso tuviera muchísimos problemas. Entonces esa primera etapa pues fue una época muy feliz, muy tranquila y si bien en mi casa no eran así unos lectores, mi papá ni mi mamá eran unos grandes lectores, pues sí, había muchos libritos y, y siempre me dio mucha curiosidad pues esas historias, ¿no? Y justamente, digamos, en esa vida de infancia, ¿cómo fuiste llegando a los libros? ¿Había bibliotecas, tal vez públicas, comunitarias? Cómo era esa relación con los libros y las bibliotecas? En la casa había un zarzo donde había una cantidad de libritos ahí. Del primer libro que me leí creo que fue El Pequeño Lord, de un autor norteamericano, la historia de un chico que resulta ser hijo de un príncipe por allá, de un lord inglés, entonces le cambia la vida cuando todos los hijos de su abuelo mueren y él queda como heredero. Bueno, era una historia así medio rosa, pero fue muy simpática, ¿no? Yo estaba tal vez estaría en segundo, tercero de primaria, y mi papá era muy aficionado a la poesía, entonces había libritos pues de Jorge Robledo Ortiz, de Gregorio Gutiérrez González, a mi papá le fascinaban pues los poemas, eh, la historia pues del cultivo del maíz, que es un hito en la literatura antioqueña. Le gustaba mucho Aures, había unos versos bellísimos, hay uno que todavía yo lo recuerdo y que me parece hermosísimo, que dice, no hay sombras para ti, como el cocuyo, el genio tuyo ostenta su fanal, y huyendo de la luz llevando, sigue alumbrando las mismas sombras que buscando va. Era pues toda una fascinación con esos juegos de palabras tan interesantes que encuentra uno en la poesía, y era normal también leer a José Asunción Silva,
En fin, también creo que estaba el cancionero antioqueño con todas estas vainas de Salvo Ruiz, que era Y de joven, Amalaya quien tuviera plata. Este versito, Amalaya quien tuviera plata como los pombales, que lo que tienen en plata lo tienen en animales. Amalaya quien tuviera plata como los pombales, porque son la misma cosa, animales y pombales. Era toda una experiencia. También Tomás Carrasquilla, ¿no? Y en esa época también había una cosa que ya no se usa, que es la declamación. Entonces incluso había grandes personajes que leían, por ejemplo, o que declamaban la poesía de Jorge Robledo, en Correa Palacio, no sé, creo que se bueno, llamaba. Y estaba la radio. Estaba la radio y obviamente con las radionovelas. Sí, y en la casa también había en long play, en acetatos, no sé, el Brindis del Bohemio, Porque no veo más, Los motivos del lobo de Rubén Darío, bueno, una serie, era una cuestión muy cercana a la poesía, en fin, y siempre había una gran fascinación, porque los libros y la poesía tienen como esa particularidad, es que lo transportan a uno. Uno se mete en ese texto, se mete en esa historia, y de pronto está en otro lugar, en otro mundo, en otra dimensión, y ese salto para mí siempre era una experiencia extraordinaria y creo que no ha dejado de serlo. Bueno, y todo eso te inclinó a la palabra, a la poesía, a la literatura. ¿Y cómo fue eso de llegar a la Universidad de Antioquia a estudiar comunicaciones, Guillermo? Pues yo sí lo quería hacer como una amiga que cuando estábamos comenzando el primer semestre me preguntaron que ella por qué estudió periodismo y decía, ¿por qué no pasé a medicina? No, yo quería ser periodista. ¿Y el programa era periodismo o comunicaciones? Se llamaba Comunicación Social Periodismo. En ese tiempo no éramos ni siquiera una facultad, sino que éramos un departamento de la Facultad de Ciencias Sociales, muy orientado pues incluso al periodismo escrito, ¿no? Cuando yo estaba en bachillerato recuerdo que leí por allá un texto, yo era muy asiduo pues de la Piloto, yo fui mucho a la Piloto, y en el Liceo Antioqueño donde yo estudié pues había una biblioteca muy, muy buena y unos bibliotecarios absolutamente queridos pues que le ayudaban a uno en todo y te recomendaban y te orientaban. Y cuando estaba, no sé, tal vez en tercero o cuarto de bachillerato, había un libro que hablaba de periodismo y daba una descripción muy interesante. Él decía, si usted no tiene una vocación definida, si a usted le interesan muchas cosas al mismo tiempo, quiere decir que tiene vocación de periodista. Porque realmente un periodista, ¿qué hace? Un periodista es un metiche que está un día, no sé, escarbando en un tema económico y al otro día está en un tema de orden público y al otro día puede estar pensando en un tema científico o después en un tema social, en fin, entonces puede uno como estar zapoteando de aquí para allá en diferentes temas y bueno, creo que eso me inclinó, porque yo en principio quería ser contador, que era más o menos la profesión de mi papá, pero bueno, eso se me quitó, se me curó muy rápido justamente con las lecturas y siempre, yo recuerdo que desde niño siempre estaba rayando, escribiendo bobaditas, haciendo poemitas y cuenticos, en fin, era una manera también como de pasar las tardes, que si bien era muy interesante compartir con los amigos, pues también siempre sacaba los momenticos para dedicarlos a la lectura y a tratar de ahí borronear texticos que para mí en ese entonces eran pues lo máximo. Y el periodismo te llevó a la radio, por ejemplo. Cuéntanos, como de ese momento en que pasaste por la radio, algunas anécdotas y qué programas estuviste. Sí, no, era muy curioso porque yo siempre quise ser pues periodista, pero de prensa. Y sin embargo, como que la vida, pues, es decir, dicen que la vida es esa cosa que ocurre mientras uno hace planes, es cierto, uno hace planes para una cosa y la vida, sí, punto, la frase famosa de John Lennon. Sí, y de Woody Allen, creo que también se bueno, sí. En fin, pero la radio es un medio fascinante, creo que cumple unas condiciones que casi ningún otro medio, ni siquiera con las nuevas tecnologías, y es que la radio te acompaña, uno puede tener la radio y trabajar en carpintería o trabajar haciendo los oficios de la casa o cultivando o haciendo jardinería. La radio no te exige como en la televisión o como en las redes sociales estar ahí pendiente todo el día, sino que las personas pueden estar moviéndose y haciendo otras cosas
pues yo me mantenía con un transistorcito, ¿no? Yo eso lo he dejado mucho ahora porque la radio se volvió una pelotera y una peleadera que me parece muy desagradable. Pero en esa época yo recuerdo, pues además como niño, recuerdo mucho El Corcho, que era de Salustiano Tapias, ¿no? Que era un programa de humor político que se transmitía en las mañanas y era absolutamente divertido, ¿no? Obvio también fui de los tiempos de Calimán, de La Ley contra el AMPA, de Cuéntame tu caso. Bueno, la radio era una compañía muy interesante y desde un principio, creo que desde el primer semestre, empecé a trabajar en un programita que llamaba Mundo Cultural, que era una especie de compilación de la agenda cultural de Medellín durante la semana y que era muy simpático porque el programa era los domingos a las 11 de la mañana y nosotros siempre lo hacíamos en directo, no nos gustaba pregrabar, porque la magia de la radio es justamente que estamos al aire, es decir, si uno mete las patas, incluso recomienda que cuando uno en radio mete las patas, lo mejor es no disculparse, sino seguir adelante, porque se quedaría ahí toda la vida, y quien hacía el programa inmediatamente anterior era el doctor Héctor Abad Gómez, que era pues siempre una persona muy cercana como a los estudiantes, era como el señor además un gran conocedor de muchos temas, un humanista impresionante, un lector apasionado y muy alcahuete, ¿no? Porque, claro, ya cuando estábamos en radioperiodismo necesitábamos una reacción sobre cualquier cosa, desde la inflación hasta, no sé, la guerra del Vietnam. Entonces, ¿quién era nuestra fuente? El doctor Héctor Abarco. Creo que hacía fue la mitad de los programas nuestros, de los noticieros que hacíamos ya en la clase de radioperiodismo. Y cuando terminé, incluso yo trabajé mucho tiempo en El Colombiano, fui columnista del Espectador, en fin, pero terminé finalmente nuevamente en la radio a través de, primero con un programa que hacíamos con la gente de Frivolidad, con los de Tola y Maruja, que se llamaba Vamos a Votar Corriente. Era un formato muy bonito, teníamos un tema cualquiera, no sé, la soledad, las mujeres, la lluvia, y poníamos 3 o 4 canciones, pero completas, que hablaran de ese tema, porque la música además es maravillosa y uno encuentra de todo, y hablábamos solamente de ese tema y hacíamos una radionovela, bueno, en fin, fue una experiencia muy interesante. Y mucho tiempo después con la zaranda de RCN, que estuvo más o menos desde el 1997, casi hasta el 2006, y fue una época pues muy simpática porque el humor político es, creo yo, un asunto que da mucho material, sobre todo en Colombia, pues donde todavía hoy uno ve a los grandes mandatarios, los grandes personajes de la política, de la farándula, pues meter las patas a cada momento, entonces como que hay mucho material para uno divertirse y era pues un trabajo bastante reconfortante y como con lo de Tola y Maruja, nosotros teníamos una frase que creo que sigue vigente y es que filantropía es hacer reír. Eso, y las risas del público cuando hacíamos los espectáculos en teatros o en plazas, en fin, que también lo hacíamos, era una oportunidad pues de retroalimentarnos, era una experiencia muy, muy grata, muy chévere, y el humor además, pues no sé, como que es la pimienta o la chispa de la vida. Y en esos programas, digamos, en La Zaranda, en el grupo de Tola y Maruja, Frivolidad, ¿tú hacías los guiones o cuál era tu papel? Con Frivolidad, no, siempre era un trabajo conjunto, ¿cierto? Había como una retroalimentación entre todos, aunque pues obvio ahí mandaban pues la parada, en el caso de Tola y Maruja, Sergio Valencia y Carlos Mario Gallego, que son humoristas natos. En Frivolidad yo siempre era como el presentador, como el serio, en los shows yo era el que llevaba como la batuta, y más o menos esa era mi función también con la zaranda de RCN, que reunía además un elenco extraordinario, y estaba pues... como de conducir. Sí, que estaba Crisanto Vargas, estaban los Marinillos, estaba Tola y Maruja, entonces bueno, eran personas, Germán Carvajal y Saulo García, pues... leyendas del humor. Claro, y Amparito, que también pues una imitadora excelente, una voz pues impresionante, bueno, era muy sabroso porque además era la oportunidad de mamarle gallo pues a los grandes personajes. Incluso cuando ganó la presidencia Álvaro Uribe, recuerdo que estuvo en el programa y yo le dije
El expresidente estuvo ahí. Antes de posesionarse. Sí, pero ya había ganado elecciones. Sí, había ganado, había barrido en esas elecciones. Pero en la primera. Pues, sí, el hombre siempre tenía pues como esa cara de escopeta. Entonces, cuando llegó, yo le pregunté, oiga, presidente, pero usted sabe que cuando usted llegue allá, usted va a ser la personaje de todos los caricaturistas y de todos los humoristas colombianos. Usted sí está en capacidad de aguantar que le mamen gallo. Entonces me miró y me gritó, ¿y por qué cree que estoy aquí? Buenas señores, como siempre. Fue la única pregunta que me respondió, porque él desde esa época tenía esa manía de que uno le preguntaba una cosa y él siempre contestaba otra, que es como... Se salía por otro lado. Sí, que es como sigue haciendo en todas sus entrevistas. En fin, era muy particular. Pasaban políticos, pasaban personajes de la farándula, cantantes, en fin, era una experiencia muy, muy simpática y siempre había pues lugar para reírse un poco de esta realidad tan dura, tan cruel que nos ha tocado vivir a los colombianos. Bueno, y digamos que en esa fiebre, en esa emoción de la radio, de pronto tú volteas la página y te vas hacia la escritura. ¿Cómo sucede eso? Pues lo que pasa es que yo nunca había abandonado la escritura, simplemente que yo no le veía como salida al asunto, pues no. El humor es muy demandante también, había que producir libretos todos los días y eso no es cosa fácil. Entonces siempre estaba como muy volcado, pero yo nunca dejaba de rayar y de... Además que hacer reír es de lo más difícil, ¿no? Es muy complicado, ¿cierto? Y hay cosas que son buenas al momento de la oportunidad, pero que si uno las refiere después ya no tienen ninguna gracia. Y además había que estar muy enterado porque era actualidad. Entonces había que estar permanentemente leyendo prensa, revistas. En ese tiempo no había internet. Yo tenía suscripción del Espectador, del Tiempo y del Colombiano, de Semana, de Cambio. Es decir, yo mensualmente sacaba por ahí media tonelada de papel de mi casa antes de que me ahogara pues en medio de todos esos impresos. Entonces era muy exigente. Sin embargo, incluso cuando yo empecé a escribir El Jardín de las Delicias, no lo hice como novela, empecé a escribirlo como película. Incluso participé por allá en una cosa del ministerio, como a ver si nos daban algo para la producción, que obviamente perdí. En esa ocasión se lo ganó Dago García con alguno de sus paseos o de esas historias. Y fueron unos amigos los que me dijeron, pero ¿cuál voz en el cine? Vos sos escritor. Entonces, por allá en los años comienzos del 2000, ya estaba muy, muy grande, no era un muchacho. Y empecé a trabajar la historia como novela hasta que llegó ese momento. Es decir, yo me volví escritor en el 2005, digámoslo así, públicamente, justamente por haber recibido el Premio Nacional de Literatura Novela Inédita con el... Guille, y vamos a ver esa faceta ya de escritor, que va a ser ya como la parte, el plato fuerte del programa, tu faceta de escritor. Pero antes, Adriana nos tiene como unas preguntas y comentarios de nuestros participantes. Dale, claro que sí. Mira, Luis te quiere preguntar cómo es su proceso creativo a la hora de crear un libro tan lleno de emociones. ¿Y se refiere a algún libro en particular? O... No, lo deja libre, pues lo deja extenso. Y tengo pues otra pregunta de Roosevelt, que es ¿cómo logra esa transición de El Jardín de las Delicias a escribir su obra La Bestia Desatada? El trabajo literario de escritura es, como dicen, 99%, es 1% inspiración y un 99% transpiración. Es un trabajo, pues, digámoslo, de carpintería. Lo que uno debe hacer es ser muy organizado, tener muy claro qué quiere hacer, antes de sentarse a escribir. Yo normalmente ya sé qué va a pasar, ¿cierto? Hago como una especie de escaleta o de mapa donde me sirve de referencia y de guía. Y es paciencia, disciplina, dedicación, eso no hay otra fórmula. Y obviamente leer mucho, ¿no? Como les decía a ustedes ahorita antes de que comenzáramos. Básicamente los escritores escribimos es para desquitarnos por todo lo que hemos leído, ¿cierto? Porque es fundamental uno saber qué se ha escrito para no ir a repetirse. Es decir, uno no puede decir, ay, no, es que yo voy a escribir una historia de un señor que se pone a leer libros de caballería
y de pronto se cree el mismo caballero y se vuelve loco. La idea es buenísima, pero ese es el Quijote, eso lo escribieron hace más de 400 años, ¿cierto? Entonces creo que es parte fundamental del ejercicio, pues, la lectura y la planeación, como en cualquier oficio. Yo creo que un escritor es más o menos lo que es un carpintero o un cerrajero o una persona que prepara un plato de cocina, ¿no? Siempre hay que uno saber qué quiere, hacia dónde va, qué medidas debe tomar previamente, cuáles son, digamos, los materiales básicos, los elementos fundamentales que va a utilizar, en fin, y luego ya empezar ese proceso de cocción, de preparación, de realización, que es, eso sí, muy lento, sobre todo en novela. Los cuentos, la poesía, digamos, pueden tener un disparador como mucho más inmediato, pero en la novela uno sabe que después de 7 u 8 meses de trabajo, incluso puede llegar a la conclusión de que todo el trabajo que lleva hasta ese momento no sirvió para nada, porque la historia no va para ninguna parte, que a todos los escritores nos ha pasado. Y la persistencia, creo yo que el arte también es como un premio a la testarudez, un premio al meterse, se le mete una idea en la cabeza, y no dejarla y no soltarla hasta llevarla a buen puerto. Y por eso se habla de la escritura como oficio y del escritor como quien lleva un oficio, justamente por esa constancia. Y ahí tú te planteas como un aprendiz, ¿ah, Guillermo? Sí, no, es que yo no creo que nadie llegue a la maestría, y si cree que llegó, pues ya está perdiendo. Porque, digamos, yo terminé el Jardín de las Delicias con mucho esfuerzo, y cuando terminé, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues seguir escribiendo, ¿no? Entonces, a volver a empezar. Una vez termina un libro, pues, ¿qué más puede hacer? Seguir con otro. Entonces, y por ahí hay que buscar siempre estar como muy atento y mirar también sus propias inquietudes, como todas sus angustias quizá, que son las que de una u otra manera nutren la obra creativa. Y justo por ahí hay una pregunta muy interesante que nos plantea Adriana, y Jefferson es que la hace, Adriana. Roosevelt, Charles. Sí. Roosevelt nos dice, mira, El Jardín de las Delicias, Guillermo, pues es una novela que es una novela, digamos, como histórica, pero llena también de ficción, de imaginación. Y La Bestia Desatada es una novela ya un poco más actual, mucho más realista, un poco más dura. Y la pregunta me parece muy interesante, ¿cómo llegas a eso después del Jardín de Delicias? ¿Cómo llegas a la Bestia Desatada? No sé si sea una pregunta muy amplia. A mí me parece pues que recoge como toda una carrera de escritura que has hecho, Guillermo. No, realmente la Bestia Desatada yo la estaba escribiendo desde hacía mucho tiempo. A mí el tema de la tortura me ha parecido pues algo, además de profundamente doloroso, siempre me ha parecido que es inútil. Es decir, creo que incluso quienes han analizado el tema siempre han llegado a la misma conclusión. Mediante la tortura, el torturado no dice la verdad, sino que dice simplemente lo que quiera que diga quien lo tortura. Es decir, desde el punto de vista positivo, digamos, la búsqueda de la verdad es el peor camino. Y sin embargo, en Colombia la tortura es parte del paisaje casi. Aún hoy, después de tanto tiempo, sigue siendo un método de denigrar del enemigo o del otro, de realizar actos absolutamente execrables. Entonces era un tema que yo trabajé en periodismo por allá en los años 80, yo estuve en El Colombiano, y a través de la agencia Colprensa, más o menos desde 1998 hasta 1992, que es todo este escenario de la narcoguerra, donde ese tema era mucho más visible, si se quiere. Entonces siempre había sido para mí como una preocupación permanente. Me parece absolutamente inconcebible, por ejemplo, que una persona estuviera hoy arrancándole las uñas a otro, o quemándolo con cigarrillos o con ácido, y después llegar a su casa, no sé, a abrazar a su esposa y a sus hijos. Me parecía algo siempre inconcebible. Entonces, más bien fue que el jardín se me atravesó, pero el jardín realmente nació de un sueño.
Yo vivía en ese tiempo en Bogotá y estaban en plena feria del libro y yo no quise ir porque andaba muy corto de dinero, entonces me parecía pues como una bobada irme para la feria nomás allá a mirar para el techo, a babiarme mirando los libros que quería. Pero el último día, no sé, como que dije, no, vámonos. Entonces me gasté lo que no tenía, me gasté como, no sé, en esa época como casi 400.000 pesos en libros. Y entre lo que compré fue Las Mil y Una Noches, que era un libro que yo me había leído, incluso lo había tenido, pero me lo habían robado. Yo había tenido una edición muy bella, con ilustraciones de formato grande, y se me perdió, la dejé en un taxi o algo así, o me la robaron, no recuerdo bien. Entonces me había leído siempre el primer tomo, que era como más o menos las primeras 500 noches, y nunca me había podido leer tranquilo el segundo. Entonces, de los libros que me traje en esa ocasión fue Las Mil y Una Noches, y esa misma noche llegué y empecé a partir del segundo tomo. Bueno, ya el primero creo que lo había leído como 2 o 3 veces, porque Las Mil y Una Noches es absolutamente fascinante, divertida, en fin, es una historia además llena de historias. Entonces, bueno, hasta que llegué a la historia de un personaje, de un emir, que tenía una metodología para que mucha gente cometiera delitos, y era que los dormían, los llevaban como a un lugar donde podían disfrutar, a pesar de ser musulmanes, podían tomar licor, podían tener más de las 7 mujeres autorizadas, podían tener chicos si querían, podían comer carne de cerdo. Tenían pues como, era el paraíso. De hecho, en el mundo del Islam, el jardín de las delicias es el cielo que le destinan a los guerreros de Dios. La Y gente que ahí, muere. no sé si se ve en pantalla esta imagen del Bosco. Sí, ahí está el tríptico del Bosco, que sí, sí. ese cuadro es de más o menos del año 1400, y sin embargo uno lo mira y es absolutamente surrealista. Creo que es un personaje absolutamente salido como de la escuela de la época, pues, que estábamos apenas en el Renacimiento, y es absolutamente loco. Entonces, cuando yo leí esa historia en Las Mil y Una Noches, recordé que esa misma metodología, digamos, de cómo, porque entonces el emir lo que hacía era que dormía el personaje, lo metía en ese mundo, luego lo dormía otra vez, lo sacaba y le decía, le di una muestra del Jardín de las Delicias, y si usted quiere volver allá, tiene que morir. Entonces a él lo podían mandar a asesinar a quien fuera, y él lo hacía feliz, y si lo mataban estaba feliz porque iba a volver al jardín. Y esa misma historia fue lo que recordé cuando yo leí eso en Las Mil y Una Noches, es que esa misma estrategia, digamos, yo la había visto en El asesinato considerado como una de las bellas artes de Thomas de Quincy, y en un libro que se llama El viajero, de un autor, Jerry Jennings, creo que es Jennings, el apellido de él, que es una reconstrucción novelada muy bien hecha, como de 900 páginas, de los viajes de Marco Polo, que también hacía referencia a eso, al viejo de la montaña. Entonces, pues yo esa noche una vez terminé de leer, ya me acosté, y como a las, no sé, ya cerca de la madrugada me desperté pensando, esa fue la manera como convencieron a Juan Roa Sierra para matar a Gaitán, y después se quedara sin confesar absolutamente nada, ¿no? Entonces fue como una epifanía. Incluso me senté, hice como la escaleta de la historia de uno, y a partir de ahí, como les digo, yo en principio lo quise hacer como película, pero finalmente, pues cuando ya todo esto fracasó, y los amigos empezaron a insistirme que lo volviera lo que era, de lo que yo era capaz. Yo no era un cineasta, era escritor. Empecé a trabajarlo, pues obviamente fue una investigación inmensa, que eso es algo que también hay que tener en cuenta, es decir, que no es que uno se sienta inspirado y a trabajar, no, hay que preparar el tema, estudiar mucho, mirar las diferentes alternativas, y sobre ese tema pues del 9 de abril y de toda esa violencia que la llamamos la violencia con mayúscula, ¿no? La violencia que se desató entre los partidos liberal y conservador a partir de los años 40 hasta bien entrados los 60, pues ha dado como para mucho. Entonces fue eso, es decir, y una vez terminé el jardín, una vez se ganó el Premio Nacional de Literatura, pues
yo lo que hice fue, me fui a vivir un año en Buenos Aires y allá fue donde escribí La Bestia Desatada. Entonces, lo que hice con La Bestia fue ponerla en remojo mientras escribía El Jardín, y una vez El Jardín salió, pues, con esa novedad de que me daban una plática. Entonces, tuve la oportunidad que pocos tenemos, de darme un año sabático, porque para mí era, si yo esta plata me la gané escribiendo, pues me la voy a gastar escribiendo. Y ahí fue que nació y pude darle pues todo el despliegue y toda la investigación que también requería La Bestia Desatada, y con esa historia tan, como digo, tan sentida y tan brutal de lo que ha sido la tortura en Colombia. Y entonces hay líneas, digamos, de unión entre Jardín y La Bestia Desatada. Vemos que hay cierta continuidad. Sí, claro, es que, digamos, el fenómeno guerrillero nace justamente de la violencia. Es decir, cuando el bombardeo en Marquetalia, que fue ordenado por el presidente Guillermo Valencia a un grupo de campesinos que estaban en el patio y en Guayabero, que pedían básicamente un sistema de riego. Es decir, creo que lo que pedían valía, no sé, como $100.000, y el gobierno se gastó más de 1 millón para bombardearlos. Y de ese bombardeo nacieron las FARC. Entonces, claro que los temas se tocan, y el mismo tema de Pablo Escobar, que para mí fue parte de la razón por la que terminé escribiendo Las Misas Negras de San Pablo. Aquí vemos el libro Las Misas Negras de San Pablo. Sí, que para mí fue, pues, él y el fenómeno del narcotráfico fue una manera de degradación total de la guerra en Colombia, y siempre se planteó, pues, que sí, pues, posible que no lo haya sido, pero definitivamente fue un instrumento muy eficaz para Estados Unidos, la CIA, y para los gobiernos, pues, tan supremamente militaristas que hemos tenido en Colombia en los últimos años, entonces, para degradar aún más el conflicto. Guillermo, entonces esos 3 libros, El Jardín de las Delicias, La Bestia Desatada y Las Misas Negras de San Pablo, de alguna manera podrían mirarse como una trilogía de lo que ha sido tal vez 60 años de violencia en Colombia. Sí, de una u otra manera es como un análisis, una mirada, obviamente personal, del fenómeno de la guerra y de la guerra en Colombia, ¿no? Eso es no sé, yo siempre he pensado que solo los pueblos destinados a grandes cosas son sometidos a pruebas tan duras como ha sido el pueblo colombiano. Mantengo por allá como una especie de retacito de optimismo de que todas estas tragedias que nos ha tocado vivir, tan sumamente lamentables, inútiles e innecesarias, porque es que fuera que torturando gente hiciéramos un mundo mejor, sino que no, eso sí, es una violencia estéril, una violencia que solamente deja secuelas de dolor. Entonces, creo yo que algún día los colombianos veremos luz al final del túnel, y a lo mejor vamos a tener mucho que aportar del resto de la humanidad con nuestra tragedia. Y para los aprendices que están aquí conectados, pues decirles que el estilo de Guillermo Cardona se ve reflejado en sus libros. Eso que ustedes escucharon al inicio en la voz de Adriana, Pinocho enamorado, los guiones y el trabajo que hacía en La Zaranda a través del humor y la realidad, esa mezcla de humor, fantasía y realidad, es justamente lo que encontramos en los libros de Guillermo Cardona. Yo quiero leerles un fragmento de Las Misas Negras de San Pablo. Miren esto. Hermanos, hijos de Caín, ahora escuchadme, y escuchadme muy bien. Todos vosotros vas a hacer exactamente lo que yo diga, y luego lo que diga Pablo. Y ay del que chiste, ay del que no obedezca. Así como les traje putas para su servicio, también me vine con varios buenos tiradores dispuestos y entrenados. De manera que el que no quiera ponerse a las órdenes de nuestro amo, dijo, inclinándose ante Pablo, aquí presente, no es sino que diga para pegarle un tiro en la cabeza, glorificarlo con el sacrificio y enviarlo de una vez para los putos infiernos, y san se acabó. Entonces miren, ese tono de ironía, de humor, pero entonces también uno no sabe si reírse o espantarse con esta historia. Ahí está como ese
ese estilo, ya digamos que es como el estilo que identifica a Guillermo Cardona en su libro, esa mezcla de realidad, de ficción, pero también pasada por el humor y por la ironía. Sí, hay como un pensamiento de Chesterton, que es uno de esos autores que yo amo profundamente, que dice que si los escritores encima de que queramos que nos leen, vamos a aburrir a la gente. No, él dice que los escritores tenemos la obligación de ser amenos, tenemos el compromiso de que leernos no sea pues una cosa aburridora y dispendiosa. Entonces creo que eso se me ha pegado mucho, y obvio la experiencia pues de tantos años de haber estado trabajando con el humor ayuda, pero creo que es un condimento además muy, muy de la vida y que es muy colombiano. Pues yo creo que eso es parte de nuestra bienaventuranza, ¿no? Que aún en medio de tantas tragedias, pues siempre hay como espacio para el humor, como decía Garzón cuando hacía Cuac, como por recordar que son cosas absolutamente accesibles, pero a la vez trágicas. Recordemos la historia que es famosa de un campesino santanderiano al que le preguntaron qué pensaba de la pena de muerte en Colombia y él dijo, que la quiten. Que la quiten. Sí. Inmensamente, pues muy crítico, que la quiten. Que la quiten. Muy bien. Bueno, y justamente pensando en esas sociedades, en lo que es Colombia, nos encontramos con un libro aparentemente de ciencia ficción que se llama Batallas de Champiñón. Esto es toda una metáfora, Guillermo, sobre lo que es nuestra sociedad actual, ¿no? Háblanos un poco de esta novela para quienes de pronto la quieran conocer, se la encuentran por ahí en una librería, en una biblioteca, y quieran leer un poco pues de ficción, pero metafóricamente hablando de nuestro país y de nuestro contexto. Sí, creo que a mí el tema que me mantiene ahí engatusado, yo creo que el tema de la guerra, como realidad y como posibilidad y como, digamos, instrumento, porque desde que a Marx se le ocurrió decir que la guerra es la partera de la historia, pues eso ha sido toda una tragedia. Hoy, menos mal, digamos, el poder de destrucción es tal que hasta las grandes potencias prefieren evitarla, porque saben que una guerra en estos momentos, una guerra mundial como la que se vivió en la primera, por allá del 14 al 19, o la segunda que fue del 39 hasta el 45, acabaría con la humanidad. Ese siempre ha sido un tema como esa preocupación, y Batallas de Champiñón se le suma una preocupación que creo también es ahora parte fundamental de nuestra vida, que es el tema de la ecología, el calentamiento global, ¿no? Que a futuro creo que la discusión política tendrá que ser cada vez menos ideológica y más ecológica. Nos están poniendo ante un paradigma extraordinario de ver qué salvamos, si el capitalismo o el planeta, en fin. Entonces creo que la Batallas de Champiñón es un poco todo eso, es decir, realmente es una novela posapocalíptica, es decir, hay una gran tragedia que oscurece el planeta durante unos 150 años, y los sobrevivientes de esa gran hecatombe que se presentó reconstruyen en un planeta completamente diferente, porque el nivel del mar sube 500 metros, pues Sudamérica queda convertida en una isla, desaparece el Magdalena, desaparece pues o lo que es el Valle del Magdalena o el valle de toda la cuenca del Amazonas o del Orinoco, son inundados por el mar, y se genera una sociedad nueva, muy interesante, mucho más sensata, mucho más amorosa con el planeta, pero llega un ejército del norte desde las tierras de Norteamérica, de lo que fue Norteamérica, a quienes se presentan como los guerreros del tío Sam. Del tío Sam. Y a partir de eso se teje la historia, otra guerra pues que tiene que enfrentar esta región que ha sido tan martirizada por ese fenómeno desde antes incluso de que llegaron los españoles. Recordemos que cuando llegaron a Colombia particularmente, pues en lo que es hoy la sabana de Bogotá, en la vieja Bacatá, no era precisamente que se viviera en un paraíso. Allá había unos enfrentamientos muy fuertes entre diferentes
comunidades tribales que se odiaban a muerte, además pues eran tributarios del imperio inca, bueno, en fin, era todo un fenómeno también geopolítico y cruzado por las guerras. Entonces creo que estas batallas de Champiñón dan cuenta de esa triste realidad de que a veces, por más que nos queramos zafar de ciertos fenómenos, pues ellos siempre vuelven y nos ponen en la misma encrucijada. Entonces fue muy particular esta historia porque yo realmente la empecé a escribir por solicitud de una amiga en Bogotá que quería que planteara como una telenovela, que en ese tiempo creo que era Rebelde, que era un fenómeno que se había dado como en la televisión latinoamericana. Entonces querían una historia protagonizada por chicos y me pidió, pues, como, él dijo, a ver, ¿a vos qué se te ocurre? Y empecé a hacer batallas de champiñón, y cuando yo le mostré a ella me dijo, no, esto no es televisión, esto para televisión no sirve. Y yo me puse pues como, creo que le puse una cara de ternero huérfano impresionante. Y ella me dijo, no, es que esto es literatura, Guillermo, que te vas a poner a meter en los enredos de la televisión, que el protagonista, que el antagonista, que el nudo, que el punto de quiebre, que el punto de giro. No, eso es literatura. Y fue muy curioso porque creo que es la única novela que yo siento que yo no la escribí, sino que me la dictaron. Es decir, incluso pasaban cosas que yo no tenía previstas y me parecía muy, muy curioso, porque nunca me había ocurrido de una manera como tan evidente que la historia se fuera por un lado diferente a la que yo en principio me había propuesto. Entonces fue una experiencia muy bella, muy hermosa. El libro me fascina, es uno de los, tal vez el que yo más quiero, pero por la manera como lo escribí, que creo que eso es un poco lo que somos escritores, lo que somos los escritores, que no es que seamos creadores, sino que somos como portavoces de algo que está por ahí. Y fue pues un momento muy, muy bello, muy, muy divertido. Es decir, yo escribiendo La Bestia, o escribiendo El Jardín, o escribiendo Las Misas Negras de San Pablo, sufrí mucho, pues tenía pesadillas, me despertaba por la noche así pues asustado, mientras que la escritura del Batallas de Champiñón fue, a pesar de que no era un tema tampoco pues muy dulce, fue realmente una experiencia muy tranquila, muy satisfactoria, muy alegre, a pesar de que el tema no era pues no es que sea pues una cosa de color de rosa, pero la escritura fue pues una experiencia muy, muy particular, porque siempre tuve esa impresión de que yo no la estaba escribiendo, sino que yo simplemente era un intermediario. Muy bien. Y los escritores como portavoces, mira qué bello eso, el que va contando, el famoso cuentacuentos o Tusitala. Adriana, tenemos preguntas, participaciones de nuestros aprendices para ir cerrando la sesión. No, en el momento nuestros aprendices están un poco calladitos hoy. No tenemos preguntas. Sí, están más bien atentos, además porque ha sido un encuentro muy ameno y un recorrido que ha hecho nuestro escritor de hoy, que le agradecemos pues por su escritura, ¿cierto? Por su vida. Esto de verdad pues nos acerca a nosotros como aprendices también de escritura, a los aprendices nuestros que también escriben, y también es una invitación a leer nuestros autores, a leer lo que pues no únicamente pues nuestros autores, sino toda la literatura, el Quijote, si se les atravesara, también Madame Bovary. O sea, hay mucha literatura. Les quiero recordar que hemos dejado aquí en nuestro chat la asistencia para que por favor pues se registren, y antes de terminar, obviamente les estaremos compartiendo también el link de la evaluación. Muchas gracias. Y no, esto ha sido de verdad, Juan Pablo, estos encuentros con nuestros escritores se hacen como más cercanos, como que yo no lo conozco, lo he visto, a usted, Guillermo, claro, lo hemos visto, yo lo he visto en Fiesta del Libro y en otros eventos, y uno dice,
qué mágico el universo de la literatura, qué mágico el universo del escritor, que desde su vivencia, sus intereses, pero también desde esas lecturas que hace, reescribe nuestra historia, reescribe lo que ve, lo que siente. De verdad que es bien especial. Vale, no, muchas gracias. La literatura es una manera de vivir otras vidas y de ponernos en los zapatos de otro. Creo que nos enseña es a apreciar lo que realmente somos. Es decir, el hombre no está hecho para vivir solo. Siempre necesita a mucha gente porque, digamos, ¿quién cultiva la comida que se come? ¿Quién hace los zapatos que se calza? ¿Quién hace? Solamente unos pocos. De resto, nosotros necesitamos un poco de gente para poder vivir nuestra vida. Una de tantas es la literatura, pero todos son importantes. Tan importante como el escritor es el carpintero, el cerrajero, la persona que trabaja en la construcción, la persona que trabaja en la metalurgia. Todos de alguna manera somos parte de ese gran engranaje que somos los seres humanos. Y cada uno tiene su aporte y ninguno es más importante que otro. Ninguno es más alto, ni más bonito, ni más... No, todos somos parte esencial de ese complejo entramado de relaciones y vivencias que somos los seres humanos. Y así como uno sabe apreciar el trabajo de los demás, creo que quienes no son escritores también tienen la oportunidad de asomarse a ese otro mundo extraordinario, porque no todo tiene que ser, digamos, lo que comemos o lo que vestimos. También somos parte de lo que es la cultura, y la cultura también tiene mucho que ver con asuntos que no son de supervivencia inmediata, pero que son esenciales para la vida. Como decía Rilke, que él decía, la poesía es absolutamente indispensable, lo que pasa es que no sabemos para qué, pero realmente la literatura está ahí como en ese entramado de conocimientos, de vivencias y de maravillas que tejemos los seres humanos, aún con sus desgracias, aún con sus momentos difíciles, con la muerte que se nos atraviesa, con la violencia que nos golpea, pero también están todas estas otras maneras de ver y de vivir el mundo que nos ofrece la literatura. Hay un libro, muchos pues, pero hay un libro que me encanta, que es El Señor de los Anillos, y tiene un epígrafe que me parece muy interesante. No recuerdo si fue alguien del New York Times, que decía que el mundo se dividía en dos clases de personas: las que se habían leído El Señor de los Anillos y las personas que se iban a leer El Señor de los Anillos. Me parecía, pues, siempre, y creo que muchos grandes libros de la literatura universal podrían, de muchos libros de la literatura universal podrían decirse lo mismo, ¿no? De 100 años de soledad, o de Alicia en el País de las Maravillas, o de los hermanos Karamazov, o de Ana Karenina. En fin, creo que siempre la literatura es una oportunidad de poner también un poquito de sal y de pimienta a la vida, y eso es bueno, ¿no? Y así como la gente que hace bien su oficio, cualquiera que sea, siempre nos da un poco de sí, siempre queda mucho de sí en lo que nos llega de ellos, sea una obra civil, sea un tornillo, sea una prenda de vestir, es parte de ese entramado maravilloso que es el ser humano. Totalmente de acuerdo con Guillermo. Esta es una humanidad y cada uno cumple un rol, cumple un papel, y es bien hermoso, porque esto es el tejido de la humanidad. O sea, esto viene a ser el tejido real, pues, de la humanidad. Aquí tengo un comentario de Roosevelt, que nos dice: qué inspirador conversatorio, maestro, muchas gracias por su maravilloso legado a la literatura y a la sociedad. Guillermo, bien merecido, sí, de verdad. Y aquí les tengo también, acabamos de compartir el link para la evaluación de este evento. Por favor, es muy importante para nosotros, siempre en mejora. Algo muy bonito, y es ver lo propositivo. Cuando decimos, y pues lo acaba de decir usted, sí, hay quienes se leyeron El Señor de los Anillos y hay otros, ¿cierto?, que van próximos a leer El Señor de los Anillos. Es un cambio de perspectiva que creo que le ayudará también a la humanidad,
porque no muchos se sienten lectores, pero nosotros, los que no leen literatura todavía, porque es algo que les puede interesar en cualquier momento, se puede activar, además porque hay unos beneficios enormes, no solo la empatía, sino ampliar nuestra visión de mundo, que a veces consideramos que es así, como vimos nosotros vive todo el mundo, pero no es cierto, ¿cierto? Entonces, de verdad, muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Juan Pablo, por haber estado en este espacio, y no, pues agradecerles y que se hagan tan cercanos en estos conversatorios, y no, pues agradecerles, enteramente agradecidos desde la Biblioteca Complejo Norte. Yo soy Adriana Pimienta y aquí estamos como bibliotecólogos, como bibliotecarios para asesorarte, para indicarte un poco sobre lo que quieras leer, ¿cierto? De verdad, muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a ti, Adriana, al SENA por crear estos espacios, a los aprendices que disfrutaron hoy esta conversación y por supuesto a nuestro escritor invitado Guillermo Cardona. Sí, que ahí no, yo podría decir también que soy un aprendiz de brujo, entonces está bien para terminar. No, una invitación es a dar una oportunidad a los libros. Yo creo que uno no debe coger un libro y leérselo como a la berraca. Si el libro no te agarra, si el libro no te seduce, pues coja otro. Son muchísimas las posibilidades que nos ofrecen. Y simplemente les recomendaría que uno siempre debe tener como varios puntos de interés. Uno siempre debe leer a los clásicos. Hay unas obras maravillosas, incluso muchísimas de ellas divertidas, pero también debe tener como un pie en la actualidad y también debe tener una mirada de lo propio y de lo ajeno. Es decir, muy bueno leer autores extranjeros, pero también muy bueno darle oportunidad a nuestros autores. E igual, lo que decimos mucho en el plan de lectura, el libro no es terreno exclusivo de la literatura. En el libro cabe la filosofía, la historia, la antropología, la culinaria, el cine, la arquitectura, los oficios, ¿no? Y que no solamente leemos la palabra escrita, que de alguna manera la disciplina de la lectura nos enseña que esa lectura es como una mirada juiciosa de nuestro entorno, de manera que también podemos mirar la arquitectura, los gestos de los semejantes, el medio ambiente, el paisaje, todo ese mundo que nos rodea, la ropa, también nos reta a hacer una lectura, digamos, consciente y lúcida de nuestra realidad y nuestro entorno. Claro que sí. Bueno, pues hemos llegado al final de este encuentro. Nuevamente agradecemos el apoyo del Sistema de Bibliotecas SENA SBS, al equipo humano de trabajo de las bibliotecas Complejo Norte e Inmaculada, a Bienestar al Aprendiz, a la Coordinación Académica, a la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra y Fabra, a Juan Pablo Hernández, a nuestro escritor de hoy, Guillermo Cardona, a los aprendices, instructores, administrativos y a la comunidad en general que se unieron a Escritores Más Cerca, Conversaciones a la Luz. Muchas gracias. Ha sido un gusto haber estado con ustedes, y hasta pronto. Que tengan un feliz día y nos veremos en otro evento.